Tenemos una situación sumamente crítica en Haití, porque había una contención en el precio de los combustibles. Esa contención se quitó, los precios de los combustibles han vuelto a elevarse y ese fue el pretexto para recrudecer las protestas sociales y crear una situación totalmente caótica como la que está viviendo Haití en las actuales circunstancias. El gobierno dominicano tomó la decisión de cerrar su embajada y de cerrar el consulado. Lo propio harían otros países porque no hay un ambiente de seguridad absolutamente para nadie. El presidente Abinader pidió ayer en la OEA que se ayude a las autoridades haitianas a asegurar los puertos y los aeropuertos y algunas cuestiones estratégicas que se le ayude. Se reconoce que la salida a la crisis haitiana tienen que propiciarla los haitianos, pero eso no va a ocurrir sin una ayuda internacional. Y la comunidad internacional tiene que saberlo. No puede dejar sola a Haití, tiene que acompañarla a salir de esta crisis y debe coordinar las acciones que se van a llevar a cabo para auxiliar a los haitianos a salir de esta crisis. La crisis permanente que ha caracterizado la vida de su país, ahora agotada por otros factores. Uno se pregunta, ¿por qué este país nunca o en pocas ocasiones ha tenido estabilidad? ¿Y por qué incluso cuando ha tenido periodo de estabilidad siempre la población ha sido mantenida en la miseria? Bueno, por un criterio paternalista en una parte, pero de un paternalismo que no hace coherencia con el Estado social, con el Estado económico y social, porque los gobiernos haitianos, ningún gobierno haitiano se ha sentido comprometido con el bienestar de la población. Se sienten comprometidos con otros elementos, pero no gobiernan para mejorar el bienestar de la población y eso ha sido un elemento que le ha acompañado en todas las etapas de la historia. Es una de las conclusiones que plantea en esta obra de la que hemos hablado varias veces, de Dessalines a Duvalier, Raza, Color y la independencia de Haití, David Nichols. Es una de las cosas que él plantea, Nichols, en este trabajo, cómo ese paternalismo ha sido totalmente contradictorio. Dice él lo siguiente: el paternalismo del sistema colonial se extendió en Haití hasta el período poscolonial. Dessalines, Christopher y Pétion fueron todos nombrados como padres de su gente, al igual que muchos jefes de estados posteriores. Papadot era un título que François Duvalier valoraba y cultivaba, y se mantuvo el mito de que él tenía un interés paternal y una preocupación por su gente. Aunque la retórica era la del paternalismo, la realidad es bastante diferente. El Estado es mucho menos paternalista que el Estado de asistencia social de los países de Europa Occidental. El gobierno nunca ha considerado que sus deberes incluyen una responsabilidad por el bienestar de sus ciudadanos individuales en general. Y la falta de reconocimiento de este hecho ha sido una de las razones por las cuales los observadores extranjeros frecuentemente malinterpretan la naturaleza de la administración de Duvalier. El hecho de que
su gobierno no hiciera casi nada por mejorar la suerte del haitiano promedio era irrelevante, irrelevante para sus reclamos de legitimidad. Ningún gobierno en la historia de Haití había hecho nada significativo por mejorar la suerte de las masas, y este no era el criterio por el cual se juzgaba un régimen. Duvalier, al menos, solía abstenerse de interferir en la vida del campesino, y eso era todo lo que podía esperar, podía esperar del gobierno. Es decir, usted compara dos dictaduras en la isla y una gran cantidad de obras de infraestructura para mejorar el sistema sanitario, todos esos hospitales que hoy han sido remozados, los hizo Trujillo en la República Dominicana. Búsquese un hospital, algo que estuviera dirigido al otro lado a mejorar la calidad de vida de la gente. No, el gobierno nunca entendió un gobierno haitiano que esa ha sido parte de su responsabilidad. Dos características adicionales de la política postcolonial en Haití parecen haber establecido el patrón para otros territorios del Caribe. En primer lugar, hemos notado la continuidad de una relación de dependencia económica con la antigua potencia metropolitana y más tarde con otras grandes potencias. A pesar de los esfuerzos de Dessalines, de Christopher y de Petion para avanzar hacia una situación de independencia económica y autosuficiencia en lo esencial, Haití pronto sucumbió a la dominación extranjera de su economía. Y entonces prosigue el análisis, pero el fundamento es que desde el lado del gobierno nunca se ha creído que hay un deber con la mejoría de la miseria, de las condiciones de vida de la población. Programas como eso que usted ve en la República Dominicana para que los más pobres puedan seguir hacia adelante, para que progresen, para que se inserten en el sistema educativo, para que se inserten en el sistema productivo. Nada, absolutamente nada parecido a eso. Y ahora hay una crisis más profunda de gobernabilidad, sin liderazgo político, sin nada, sin una participación de la comunidad internacional. Allí no hay salida a la vista.